¿Qué decidió ser que tú fueras arquitecto? Mi papá. Ajá. Ah, ¿tú quieres que te diga? Sí. Mi padre empezó a estudiar arquitectura y hizo lo más difícil en España en aquel momento, que era entrar en la facultad, porque la entrada para arquitecto eran los 2 primeros años, eran compartidos con ingeniería también, y tenías que saber de cálculo estructural, etcétera, y después es que entrabas en la arquitectura. Cuando él pasó esos 2 años iniciales, y cuando estaba inscrito para empezar propiamente lo que era los estudios de arquitectura, y tengo dibujos de él hechos en aguafuerte y tal, de capiteles corintios y esculturas, que era como se hacía, ¿no? La enseñanza allá en España era muy parecida a la de Beaux-Arts. Entonces estalló la guerra. Cuando estalló la guerra, él se metió en lo que más le gustaba, además donde servían más sus valores, que era en aviación, en bombardeo, porque él le gustaba la fotografía, y entonces él sabía hacer aerofotogrametría, y eso se usaba en aquellos momentos para planificar el bombardeo. Y papá estuvo entonces en aviación y en esa rama como observador, y para calcular las trayectorias de las bombas, para tirarlas, hay que tirarlas en cierto momento para que caigan en un sitio específico y todo eso. Bueno, mi papá, toda mi familia es monárquica, pero más todavía carlista, ¿no? Y entonces mi papá peleó con Franco, pero no porque fuera franquista, sino porque era monárquico, ¿no? Entonces, bueno, cuando terminó la guerra, yo ya había nacido, y él no pudo volver a meterse en arquitectura, y siguió en el cuerpo militar, siguió en aviación, y fue enviado a varios sitios. Fue enviado a Marruecos, a Palma de Mallorca, y finalmente en Madrid. Y en Madrid yo ya tenía una edad para estudiar bachillerato, y lo estudié en un instituto muy importante, que después yo he sabido lo importante que se llama el Instituto Ramiro de Maeztu en Madrid, que está al lado de la misma colina donde está aquella famosa casa de los estudiantes, donde estuvo Lorca y todos los grandes escritores de la República. Y este instituto, Ramiro de Maeztu, es un instituto muy nuevo, muy experimental, donde los jardines, por ejemplo, donde yo estudiaba, tenían una huerta propia, y uno plantaba matas a la vez que estudiaba y tal. Y yo tengo un recuerdo de esa época maravilloso. Bueno, entonces mi papá, de allá, yo todavía, por supuesto, no había elegido ninguna carrera. Y mi papá le ofrecieron un trabajo en Venezuela muy importante de aerofotogrametría, para levantar unos terrenos enormes en el río Orinoco, que era para hacer el tren del Cerro Bolívar al puerto donde se cargaba el mineral de hierro. Y estaban planificando todos los puertos, el ferrocarril y toda esa fotogrametría mi papá la hizo con un americano que se llama el capitán Bogan, que era el jefe directo de mi papá, pero mi papá estaba encargado de la parte de fotografía. El capitán Bogan estaba encargado más bien de los vuelos. Entonces, él se vino para acá pensando que iba a venir un año a hacer esos estudios, y se volvía a España, y pidió un permiso en su ocupación como militar en Madrid, pero después esto le encantó. Le empezaron a ofrecer unos trabajos muy interesantes aquí. Mi papá empezó a hacer la carretera que sube hacia Los Naranjos desde el Cafetal. Esa carretera la hizo mi papá con tractores y todo eso. Y en ese momento, además, se veía mucho porque le ayudaron a proyectarla con Juan Andrés Vega y Julián Vega y Ferri, que estaban haciendo el urbanismo de urbanizaciones más arriba. Entonces papá inclusive le contrató un puente a Otaola, el puente sobre la quebrada, ese que hay, un puente pequeño en aquel momento, y hizo la carretera para arriba y empezó a vender parcelas y todo. En ese momento ya mi papá decidió que se iba a quedar aquí, y me trajo de España, pues yo estaba allá con mi abuela y con mi hermana. Y yo ya tenía en ese momento 15 años, recién cumplido. En el viaje que viene para Caracas coincidieron mis 15 años.
Estuve un año y pico en la Universidad Católica Andrés Bello, cuando estaba en la esquina Jesuitas, haciendo la convalidación. Y ahí yo lo que hice para hacer la convalidación es que me inscribieron en lo que se llamaba en aquel momento preuniversitario. Y coincidí en la misma aula con gente muy notable, de la cual me hice grandes amigos, como por ejemplo José Ignacio Cadavieco, Cali Quesín, y había más gente, José Antonio Abreu, el maestro Abreu, el de las escuelas de música. Era compañero mío de clase ahí, en el preuniversitario de la esquina jesuita, con los jesuitas. Bueno, ahí fue donde ya mi papá empezó a preocuparse a dónde iba a ir yo, qué es lo que me gustaba. Él sabía que me gustaba mucho la música y que me gustaba mucho el dibujo. Y entonces encargó a un grupo de psicólogos que me hicieran unos exámenes. Y eso era en Altamira. Me hicieron unos exámenes y los psicólogos le dieron a mi papá los estudios y dijeron que yo estaba muy bien capacitado para arquitectura. Y a mi papá le encantó porque él quería haber sido arquitecto, ¿no? Bueno, entonces eso, digamos que la elección no la hice yo, sino mi papá. Sí. Entonces por eso empecé a estudiar arquitectura en la Facultad de Arquitectura en la Central, cuando estaba todavía en la Escuela de Ingeniería. Y yo vi terminar la Escuela de Villanueva, la Escuela de Arquitectura. Yo me iba a ver la escuela actual en obras todavía. Y inauguré ese edificio, toda mi generación lo inauguró. Y los salones de plástica con Miguel Arroyo, eso fue una época maravillosa, donde estaba Gego, era un cuerpo de profesores notable, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, y ahí empecé a estudiar arquitectura. Entonces resulta que mi papá decidió volverse a Venezuela cuando le empezó a ir mal en sus obras, en Los Naranjos, y en una obra que ganó con el gobierno. No le pagaron, cambió el gobierno de Pérez Jiménez a Rómulo Betancourt, y los adecos no le reconocieron el contrato que él había ganado en licitación, y arruinaron prácticamente a mi papá. Tuvo que devolver las máquinas de la Caterpillar que había comprado una cantidad de maquinaria Richard D9 y mototrailla y motoniveladora para hacer una carretera que justamente era el tramo de Coche a Tejerías de la autopista, que es ese que ahora se está cayendo todo el rato. Bueno, el trazado original, que era el correcto, que lo cambiaron a este actual para que pasase por unos terrenos de unos adecos. Y por eso es que se está cayendo todo el rato, ¿no? Porque el trazado no era ese. Así son las cosas, diría Oscar Llanes. Bueno, entonces el caso es que mi papá se volvió. Yo decidí quedarme solo aquí. Que yo creo que esa es una de las grandes decisiones que he hecho en mi vida. Porque, bueno, los venezolanos no han decidido nacer aquí. Sencillamente sus papás los dan a luz aquí y son venezolanos. Pero yo sí tomé mi decisión soberana de no volver a España con mis papás. Y me quedé solo en Venezuela, viviendo de mi trabajo. Yo trabajé en ese momento con Galia, en un apartamentico, y estudiando mi arquitectura acá. Digamos, una decisión que tomé cuando tenía 20 años, 19, 20 años. Y me ha ido muy bien. Es una decisión que tomé, que me complace haberla tomado. Entonces, bueno, pero fue siempre, me mantuve yo mismo, empecé a hacer trabajo para arquitectos, básicamente perspectiva y mucho de desarrollo, digamos, estético de los anteproyectos y tal. Le hice trabajo a muchísima gente. Hice maquetas y anteproyectos y cosas esas para muchos arquitectos, inclusive muy conocidos hoy en día. Y también le hice a muchos ingenieros. Los profesores de la facultad, los profesores de estructura, electricidad, sanitaria, etcétera, en aquel momento hacían cosas de galpones y edificios, y ellos iban a la secretaría de la facultad y preguntaban qué alumnos habían aventajado y tal, y tuve la suerte que esa secretaria, casi siempre o muchísimas veces me lo mandaban a mí. Y decía, mira, que hay un muchacho que tiene un récord de notas muy bueno. Entonces me caían profesores de la facultad de ingenieros a encargarme proyectos.
Y eso fue un aprendizaje para mí notable, porque me puso en contacto con la realidad de una manera descarnada, pero que me vino muy oportuna, tanto para mi carrera como arquitecto, sino también para sobrevivir, ¿no?